Parent company of Lehman Brothers filing for bankruptcy as the subsidiary. Negro en las bolsas tras la quiebra de Lehman Brothers. Wall Street está... El cuarto banco de inversión de Estados Unidos no ha soportado la crisis de There was some classic Wall Street pranks this morning, but I will say that this is. Al principio veíamos la crisis en el mercado subprime, la crisis en Lehman Brothers como un problema estrictamente americano, y de repente nos despertamos viendo que este era también un problema europeo, ¿no? Fue una crisis privada, en el caso de España, que se ha transformado en una crisis de deuda pública y ha sufrido más la gente de abajo, de las rentas bajas. Sí que hay una conexión, ¿no?, entre una crisis que es económica en algún aspecto, pero que también es social, es política y es cultural, y la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. She congratulated us. It's about us. Tanto para hogares como para empresas, un poco las enseñanzas son similares, ¿no? El problema de la vulnerabilidad fue meterte en hipotecas tan largas y sobre todo la obsesión del español medio de ir al límite. Por lo tanto, pues es importante que el endeudamiento suponga solo un porcentaje asumible de la renta familiar, incluso en escenarios algo más desfavorables. Como pues sí, Pablo Iglesias vive en el piso de siempre y como siempre. Lo hemos vuelto a ver con Pablo Iglesias, Irene Montero, se ponen la cuota hasta el límite, los plazos al límite, bueno. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha descartado que España vaya a alcanzar una tasa de paro del 20%. Yo creo que no llegaremos a ese porcentaje si por contra se desbordara nuevamente. Prácticamente toda la destrucción de empleo fue el amortiguador de ajuste, ¿no? Digamos que el populismo nos ha regalado el oído, ¿verdad?, con políticas muy fáciles, ¿no?, que se han focalizado, ¿no?, sobre todo sobre un discurso moralizante, ¿no?, en relación a la política, y de pronto nos hemos encontrado que poco a poco, como una mancha de aceite, con el inicio de la crisis, pues ha ido extendiéndose a todos los países de Europa hasta de alguna manera condicionar la política europea. A mí nadie me ha presionado. Ahora, no sé si debería decir esto que voy a decir, el que he presionado he sido yo, porque yo quería una línea de crédito para resolver un problema muy importante que está ahí, que todo el mundo sabe que existe. Y ya le digo que lo hemos resuelto a satisfacción. Entonces me dice, si esto es tan bueno, ¿por qué no se hizo antes? Tenemos mejores regulaciones, tenemos más colchones de capital, más de una tercera parte del sector bancario, por ejemplo, en España, pues fue reestructurado, ¿no? Es verdad que se habla que fue una crisis de cajas, pero el Banco de Santander en España y el BBVA en España quebraron. Lo que pasa es que tenían beneficios de México y de otros países que pudieron traer y ampliar capital. Evidentemente que hace falta una mejor regulación a nivel internacional, a nivel europeo y a nivel español del sistema bancario. El Banco Central Europeo, que es ahora el responsable, debería estar mucho más encima de esto y que noten el soplido del banco y del supervisor en el cogote cada vez que vayan a tomar una decisión. Verdaderamente lo que hemos rescatado no ha sido a bancos o banqueros, lo que hemos rescatado ha sido el ahorro de millones de depositantes que tenían puestos esos ahorros. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. Una economía como la española sale de 10 años después de la crisis de Lehman Brothers con un nivel de endeudamiento del sector público muy elevado. Tenemos que seguir trabajando para conseguir esa consolidación fiscal, para reducir el nivel de endeudamiento del sector público y para ganar margen de maniobra para una futura crisis que tarde o temprano llegará. Lo que no teníamos en 2007, que ahora sí tenemos, es que la deuda pública está en el 100%. Cada año tienes que emitir y renovar el 20% del PIB. Bueno, eso es una barbaridad. En los últimos 3 años hemos tenido la normalidad de tener al Banco Central comprando deuda pública, algo que no ha pasado en ningún momento de la historia de España,
y eso se acaba en diciembre. Entonces hay un problema, yo creo que muy evidente de falta de discurso, ¿no?, político, y hay un problema también evidente de liderazgo político, ¿no?, al nivel de la Unión y también yo creo que a nivel de los Estados miembros, ¿no? Pero las crisis financieras, las crisis económicas terminarán llegando tarde o temprano. ¿Va a ser de una intensidad similar a la crisis de Lehman Brothers? Bueno, pues en principio todo hace pensar que no. El número de parados se ha situado por encima de los 5.700.000.